Hola chicos, ¿cómo están? Nos vamos a detener en el estudio de los triángulos rectángulos y algunas de sus propiedades. Recordemos, los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. La clasificación de los triángulos según sus ángulos nos dice que un triángulo es acutángulo cuando todos sus ángulos son agudos. Obtusángulo cuando el triángulo tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Y un triángulo es rectángulo cuando posee un ángulo recto. En la figura, por ejemplo, el triángulo BAC, lo nombro por los vértices, BAC es un triángulo rectángulo. Aquí no estoy diciendo que es un rectángulo como cuadrilátero, es un triángulo porque tiene tres vértices, pero se llama triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto. En este caso, el ángulo A es un recto. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Los otros dos ángulos, B y C, son ángulos agudos. Ángulo B y ángulo C son ángulos agudos. Sabemos por la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Con respecto a los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales porque justamente cumplen una propiedad especial. Los lados son los segmentos AB, BC y el segmento AC. El segmento BC también lo podemos llamar con una letra mayúscula que tiene que ser la misma letra del vértice opuesto. En este caso lo llamaré A. Segmento BC también lo puedo llamar A. Y en este caso, como en el triángulo rectángulo, A es el lado opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Otro de los lados, AC, también lo puedo llamar con una letra mayúscula usando la misma letra del vértice opuesto, es decir, B. Y el lado AB también lo puedo llamar con una letra mayúscula que coincida con la letra del vértice opuesto. Entonces, AB segmento también lo puedo llamar C. El lado B y el lado C, que son opuestos a los ángulos agudos, reciben el nombre de catetos. Los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo recto, por lo tanto son los lados opuestos a ángulos agudos, como C, que es opuesto al ángulo C, y B, que es opuesto al ángulo B, reciben nombres de catetos. ¿Por qué reciben nombres especiales? Porque vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que vivió entre el siglo VI y el siglo V a.C. Nació en Grecia, murió en Italia. Fue filósofo, matemático y estudioso. Sobre todo tiene varias demostraciones de matemática y una de ellas tiene que ver con los lados de un triángulo rectángulo. Por eso recibe el nombre de teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, o lo que demostró y encontró Pitágoras, es que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, si lo que mide la hipotenusa lo elevamos al cuadrado
y elevamos al cuadrado lo que mide cada cateto y luego lo sumamos, obtenemos el mismo resultado. Por eso, en lenguaje simbólico, escribimos de este modo el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Aquí lo he escrito en lenguaje simbólico porque A simboliza la hipotenusa, B y C simboliza los catetos. En lenguaje verbal o coloquial, el lenguaje verbal o coloquial es el lenguaje de la palabra. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿En qué situaciones podemos aplicar este teorema? Por ejemplo, si conocemos dos lados de un triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras podemos averiguar el tercer lado. Supongamos un ejemplo. BAC, triángulo rectángulo. A es el ángulo recto. Cuando nombramos un triángulo rectángulo, siempre a los triángulos los nombramos por sus vértices. Es conveniente ubicar en el medio de las tres letras aquella que corresponde al vértice del ángulo recto. Entonces, BAC es un triángulo cuyo ángulo recto es el ángulo A. Hago una figura de análisis, no tengo en cuenta las medidas para hacer el dibujo. Simplemente para identificar el ángulo recto, por lo tanto, identificar a la hipotenusa y a los dos catetos. Cateto C, cateto B. Supongamos que nos dan como datos los catetos. Nos dicen que el cateto B mide 3 centímetros y que el cateto C mide 4 centímetros. El valor desconocido, la incógnita, lo que queremos averiguar es la hipotenusa. Conociendo dos lados de un triángulo rectángulo podemos averiguar el tercero aplicando teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué queremos averiguar nosotros? La hipotenusa la podemos llamar X, valor desconocido. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto. ¿Cuánto mide el cateto B? Según los datos, 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado más el cuadrado del cateto C. Según los datos, C mide 4 centímetros. Observen que tengo que usar los paréntesis porque estoy elevando al cuadrado una cantidad. Tanto la medida, que es el número, como la unidad, que es centímetro, está elevado al cuadrado. Voy a resolver esos cuadrados, voy a resolver las potencias, porque ha quedado planteada una ecuación. Entonces, resolvemos y despejamos para averiguar X. El cuadrado de X es igual. Hay que resolver las potencias. 3 centímetros es lo mismo que 3 por centímetros. Entre la medida y la unidad hay un signo por. La potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación. Quiere decir que tengo que elevar al cuadrado 3, que es igual a 9, y centímetros, que aquí está elevado a la 1, queda elevado al cuadrado. Más 4 al cuadrado, 16, centímetros elevado al cuadrado, centímetros cuadrado. Ahora el cuadrado solo afecta a centímetros, por eso ya no uso los paréntesis. Como las dos cantidades son semejantes, porque 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados se puede sumar, 9 más 16, 25, siguen siendo centímetros cuadrados. Quiero averiguar X, por lo tanto debo despejar. Entonces, el 2 que figura en el primer miembro de la igualdad como exponente pasa al segundo miembro de la igualdad
como índice de radicación. Sigo al lado para que todos puedan ver. Vuelvo a copiar el último paso porque hay que averiguar esta radicación. Y nuevamente la raíz abarca todo. Abarca 25 centímetros cuadrados. La radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. Por lo tanto, raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de centímetros cuadrados. Aplico propiedad distributiva. X es igual a raíz cuadrada de 25, 5. En este caso, dos operaciones contrarias con el mismo número. Índice 2, exponente 2. Se pueden cancelar. Por eso el resultado es 5 centímetros. Y es lógico, es coherente que el resultado nos dé en centímetros porque estoy averiguando la longitud de un segmento. Los invito a que dibujen con precisión un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 centímetros y 4 centímetros y luego midan su hipotenusa. Si trabajaron con precisión y prolijidad, obtendrán que la longitud de la hipotenusa es de 5 centímetros, como lo afirma el teorema de Pitágoras.